Saludos gente de muy alto valor del YouTube. La verdad es que da un gustazo que finalmente los mundiales del Pay to Win se hayan reanudado. Así que nada más de huevitos les hablaré sobre los decks que han sido campeones desde el primer mundial hasta el celebrado el año pasado. Hay que recordar que hubo un paro de estos eventos desde el 2020 hasta el 2022. Retornando el mundial hasta el ya pasado 2023. En la época de Isaac Newton ya existían los arquetipos. Sin embargo, no se usaban a nivel competitivo. Si ya nos parecía una payasada los decks del anime, resulta que el juego competente de aquellos ayeres no era tan diferente a eso. Las estrategias más predominantes se encargaban de tumbarle uno a uno los dedos del oponente. Ya sea con el efecto del tuerto Donzalgo, bienes confiscados, el dúo delincuente, el centinela obeso y otras cartas que están baneadas en nuestros días. Para seguir echando limón a la herida, el José Cuervo de 3 patas no podía faltar. En esa época aún se utilizaban los monstruos vainilla. Siendo él, o mejor dicho las únicas las elfas gemelas. Un nivel 4 con 1900 de ataque simplemente era como el Kashtira Fenrir de esa época, teniendo en cuenta que antes de estas morras solo estaba el mecánico. Carta que llegó a estar más cara que casi cualquier staple de nuestra era. Hablando de staples, en esa época había tantas que yo creo que salía más redituable jugar a la almoralla. Básicamente todos jugaban a la misma vaina en esa época. Quitarle cartas al oponente de su bien cuidado manicure y jugar a robar más y más. Es curioso como en ese momento Raigeki, el plumero y la Orden Imperial estaban libres. En esa época te costaban el huevo izquierdo y parte del derecho. Yuji siempre ha sido hasta la puta ñonga de caro. En el 2004 el meta había cambiado totalmente y empezó la jodida oleada del caos. El monstruo jefe por excelencia fue el soldado del pene obscuro. Muchos son los que se quejan del juego actual, pero en el Mesozoico este culero simplemente nunca debió existir. Para empezar, cae gratis solo desterrando un monstruo de luz y otro de obscuridad. Podía llevarse a la zona fantasma a cualquier monstruo o si lo preferías, podía atacar 2 veces. El dragón emperador del caos estaba aún más roto, ya que podía barrer con todo el campo del oponente. Que no te sorprenda porque pasaron un buen rato pudriéndose en la lista de baneo. Otras variantes del caos siguieron dominando el formato. Para el año 2005 ya estaba prohibido el dragón emperador del caos, pero aún no lo estaba el gran machete. Se empezó a ver otro monstruo que no era de luz ni obscuridad. La Neftis. Para este punto gran parte de las cartas de destrucción de mano ya estaban prohibidas o se habían dejado de jugar. Al igual que las staples masivas como Raigeki, el hoyo negro y el plumero, estaba muy extendido el uso de metamorfosis para atraer algunos monstruos del entonces deck de fusión. Como Valter el Terrible, el dragón Kane o Ryu Shensi, que ya eran propiamente negaciones de cartas. Para el 2006 aún estaba dominado el formato por variantes agonizantes del caos, ya que finalmente el soldado del machete brillante se fue baneado. Solo que ahora llegó el monstruo más roto de esa época. El Ciberdragón. Para la época arcaica un monstruo con más de 2000 de ataque que cae gratis simplemente estaba muy quebrado. Aquí se empezaron a ver algunas staples que incluso hasta nuestros días se siguen utilizando. Como control enemigo, el libro de la luna y en cierta medida, tributo torrencial. Aparece el pito loco Cyberstein. Última voluntad sencillamente es el pan con chantilly y mermelada, ya que formaba parte del OTK con Cyberstein, el monarca del trueno y Ciberdragón gemelo. Aunque por razones muy distintas, este papel higiénico no puede salir de la banlist en ninguna circunstancia. En el 2007 cualquier variante del caos había desaparecido y los monarcas dominaron el meta. En ese entonces solo se utilizaba a Raiza y a Testaros. Ciberdragón seguía teniendo la polla grande. Bienes confiscados había regresado, pero el dúo delincuente finalmente fue capturado y ahora se pudre bien alegremente en la banlist. Muchos monstruos del tipo máquina se estaban utilizando. Aún no dominaba como tal un arquetipo, sino una combinación de diferentes cartas genéricas. Pero esto cambió para el año 2008, donde fue campeón el primer arquetipo. Las bestias gladiadoras. Un deck enfocado totalmente en fusiones. El cuervo era la trampa de mano del momento y Ciberdragón era el Kashtira Fenrir del 2008. Juicio solemne era la carta que todos querían en su primera mano. En este mundial no se vieron los monstruos de sincronía, ya que, aunque ya existían en Japón, en el occidente llegarían hasta septiembre. El mundial fue en agosto de ese año. El 2009 fue dominado por otro arquetipo. Las alas negras. El primero en enfocarse totalmente en monstruos de sincronía.
Este deck estaba muy adelantado a su época, ya que fue la primera ocasión que vimos un deck hacer tantas invocaciones especiales. Además, explotaba muy bien un monstruo que mucho tenía de parecido al soldado del machete obscuro. El dragón armado obscuro. No había trampas de mano, sino que ese rol lo ejercían las trampas reales, para hacerle la vida de cuadritos a tu oponente. El cuervo pasó a un segundo plano siendo llevado a la banca. Los monstruos de sincronía más utilizados eran la Rosa de Guadalupe, el soldado del putazo obscuro y el dragón de polvo de estrellas. En el 2010 hubo intoxicación masiva de jugadores, provocada por una plaga de ranas. Este fue el primer FTK en ganar un mundial. Las cartas involucradas, el conductor de masa, Ronin Toadin y la rana Duvalin. Fue tanta la dicha de Konami por este deck, que al poco tiempo se fue prohibida la carta del conductor de masa. El 2011 ahora sí volvió a dominar otro arquetipo. Las hadas agentes. Este fue el primer mundial para los monstruos Xyz. Aunque este deck solo utilizaba al Gachi Gachi y Granosaurio. La olla de la dualidad se empezó a utilizar mucho. Te tenía que valer, pero que mucho verga si tu deck era o no de combo, ya que es lo que había. El cibernético aún se utilizaba, pero ya había pasado a un segundo plano, en la banca. Pues se encontraba semilimitado. El 2012 fue dominado por los Power Rangers fuerza de la tarjeta de crédito. Los Inceptors tenían buena sinergia con el dragón armado obscuro. Por si fuera poco, el soldado del brillo negro había regresado. Podían jugarlo, ya que el ángel andrógino fue la trampa de mano del momento. Siendo el único monstruo de luz en el deck. La olla express no podía faltar nunca. Este fue el primer deck X y Z en ganar un mundial. Muchos recordarán el 2013 por el reinado de terror de los dragones ruleros. Al ser todos de rango 7, podían traer al campo algunas inclusividades como Dracossack, el Gran Ojo y Gaia. Incluso algunos monstruos de sincronía, ya que metieron algunos cantantes. Este fue el primer deck en casi no utilizar trampas. Solo utilizaban el vacío de la vanidad, carta que está bien pinche rota. Que no te sorprenda porque aún sigue baneada. El 2014 cayó de sorpresa al mundo, ya que ganó un arquetipo que, para la época ya era viejo. Los inférnicos. Previamente ya se habían pasado de verga pues, eran capaces de invocar 3 trísulas de un solo turno. Lo que conllevaba a que el otro jugador perdiera miserablemente 3 de sus cartas en mano. Como Trisula aún se estaba pudriendo en la lista, estos supieron explotar de mejor manera la invocación Xyz. Más específicamente monstruos de rango 4. Para esa época el Arca, el Power Ranger Minoría y Cadena Labalbal eran más caros que sacar un carro del año en agencia. Lo más ridículo es que jugaban hasta 2 copias. Artefacto Traptrix no pudo con el estilo emo. El 2015 fue ganado por un arquetipo que propiamente sí maneja monstruos X y Z, los telarnidos. Como en esos ayeres mandaron al colon a todas las cartas de destrucción masiva, fue el único periodo en la historia en que las cartas de magia tuvieron poca relevancia. Las cartas de trampa eran más utilizadas, aunque siempre hubo excepciones. El tifón místico, cadena endemoniada, llamado de los condenados y romper habilidad eran las mejores staples. También, la ogra empezó a ganar algo de relevancia, pero era una carta que aún estaba en un segundo plano. Nadie se imaginó que el 2016 se lo llevaría un clásico. Los ojos azules que van de tu lado ganaron ese mundial. Siendo un resultado bastante polémico, ya que la gente puso en duda la credibilidad de Konami. Pues es muy extraño que un deck icónico nada más por sus huevos ganara un mundial. Maxi había llegado. Pero debido a la lentitud del formato, el bicho raro no solían meterlo a 3 copias. De lo contrario terminaban con más tabiques que ganas. El ángel no binario aún se utilizaba. Ya había sucedido en 2011 con hadas agentes, pero ahora pasó con los dinos. Siendo el segundo deck estructurado en ganar un mundial. Claro que necesitaba algunas cositas extra como los True King. Aquí hizo su debut la patona como la trampa de mano favorita de todos. Pese a que este mundial se celebró en 2017, aún la invocación por enlace no había llegado al occidente y por ende, se celebró con la regla maestra del 2014. Las waifus dominaron el mundo en 2018. Una versión bastante hardcore de estas mocosas ganó ese torneito. Este parecía más una versión anti-meta del deck inicial. Algunas de las mejores trampas de mano ya existían, como el infinito temporal. Se popularizó mucho el uso de la Winter Cherry, para sacar a la verga a algunos monstruos del oponente en el deck extra particularmente fastidiosos. El penúltimo mundial no lo pudo haber ganado otro que las salamandras grandes.
Suficientes invocaciones especiales para considerarlo combo y suficientes trampas para hacerle la vida imposible al otro. El uso de la olla de los deseos se popularizó mucho. Pero eso implicaba jugar a 3 copias casi todo. Control mental finalmente fue relevante, ya que podías utilizar a los monstruos de tu oponente para material de enlace. Este deck tuvo mucha representación, junto a Dragones del Trueno. Debido a la gripa mundial, no hubo más mundiales. Pero finalmente se celebró el primero en casi 4 años de locura extrema. La mayoría de los decks que nos parecían una cagada en nuestro pedazo de tierra estaban tocadísimos en Japón. Lo que fue suficiente para que no se vieran ni sus luces en este evento. El Mundial del 2023 se lo llevó Dragón Enlace. Levantó los glúteos en lo más alto gracias a los bestiales. Cabrones que simplemente estaban más pasados de verga que los Dragon Rulers. El deck de Dragon Link no es precisamente un arquetipo, sino que junta varios de ellos. Como los Rocket, dragones negros de ojos rojos y bestial. Bueno, aquí el final. No te olvides de dejar algún dedito por allí. Comenta algo si gustas, así mis vídeos llegarán más lejos. También te invito a suscribirte si eres nuevo en el canal. Nos vemos.